El holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. Los nazis, que ascendieron al poder en Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes eran un tipo de raza superior y que los judíos eran inferiores. Por ello representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. La ideología antisemita nazi debe entenderse en un contexto más amplio, de los siglos de hostilidad hacia los judíos, racismo y nacionalismo moderno. Los judíos en Europa han sido discriminados y perseguidos por cientos de años, a menudo por cuestiones religiosas. Así es como fueron considerados responsables de la muerte de Cristo. Hitler dejó entrever siempre, tanto en su libro como en sus discursos, que odiaba a los judíos y que no existía lugar para ellos dentro de Alemania. A pesar de ello, al principio no existía un plan sistemático para el asesinato masivo de ellos. La cúpula militar deja en claro que los crímenes de guerra no serán castigados y que aquellos sospechosos de un delito pueden ser ejecutados sin un proceso judicial. Los nazis pretendían crear su Lebensraum, una colonia propia para alemanes nazis, asesinando o dejando morir de hambre a los habitantes de la Unión Soviética. En los primeros años del régimen nazi, el gobierno nacional socialista estableció campos de concentración para detener a oponentes políticos e ideológicos reales e imaginarios. En los años previos al estallido de la guerra, los oficiales de la SS y la policía encarcelaron cada vez a más judíos, romaníes y otras víctimas del odio étnico y racial en estos campos. Para concentrar y vigilar a la población judía, así como facilitar la posterior deportación de los mismos, durante los años de la guerra los alemanes y sus colaboradores crearon guetos, campos de tránsito y de trabajo forzados para los judíos. Las autoridades alemanas establecieron también numerosos campos de trabajo forzados, tanto en el denominado Gran Reich alemán como en territorios ocupados por los alemanes, para personas no judías a quienes los alemanes buscaban explotar laboralmente. La mayoría de los judíos europeos vivían en los países que la Alemania nazi ocuparía o sobre los que ejercería influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis consideraban que los judíos eran el mayor peligro para Alemania. Los judíos fueron las principales víctimas del racismo nazi, pero también hubo otras víctimas, como los romaníes o gitanos y las personas con discapacidades mentales o físicas. Durante los últimos meses de la guerra, los guardias de la SS trasladaron a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas, también denominadas marchas de la muerte, en un intento por evitar que los aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en una serie de ofensivas contra Alemania, empezaron a encontrar y a liberar a los prisioneros de los campos de concentración, así como a los prisioneros que iban en camino a marchas forzadas desde un campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, fecha en que las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados. Entre 1948 y 1951, casi 700.000 judíos emigraron a Israel, incluidos 136.000 judíos desplazados de Europa. Otros judíos desplazados emigraron a los Estados Unidos y a otros países. El último campo para judíos desplazados se cerró en 1957.